Gloria a Dios. Le pediría a los hermanos que traigan. Vamos a compartir la palabra y también la Santa Cena. Las dos cosas. Hoy es una mañana especial. Las mañanas de domingo son especiales. Nosotros compartimos la mesa del Señor. Amén. Y para nosotros es de gran importancia. Y hoy me gustaría que podamos un poquito allí escudriñar, ¿no? Algo más sobre estos secretos revelados, ¿no? Que están en la palabra del Señor, y siempre se nos va revelando la palabra. Siempre vamos aprendiendo, siempre vamos viendo lo que está allí profundo y que nos es de tanta bendición a todos nosotros. Y hoy, con respecto, también tiene que ver a la mesa del Señor. Por eso vamos a tratar un tema hoy. Hemos traído allí algunas cositas que queremos compartir y otras vamos a buscar en la Biblia. Todos juntos trajimos Biblia, vamos a buscar todos juntos y vamos a ver un poquito de qué se trata el tema de hoy. Y bueno, creo que es importante porque nos habla del pacto. Acá tenemos un nuevo pacto, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo, en la sangre de Cristo, en la mesa del Señor. Y es un tema muy lindo. A mí por lo menos me encanta porque los pactos son algo que nosotros hacemos y muchas veces lo hacemos en diferentes áreas de nuestra vida. Los que nos casamos, amén, hicimos un pacto. Hay pactos que nosotros hacemos entre los hombres, amén, pero también hay pactos que interviene el Señor o otros que hace Dios mismo con el hombre. Entonces, son muy importantes. Entonces, vamos a ver un poquito algo de esto y luego después vamos a compartir la Santa Cena. ¿Qué les parece? Una bendición grande. Dice, un pacto es un contrato. ¿Cuántos hacen contratos? ¿Verdad que son cosas que se hacen habitualmente muchas veces? Entonces tenemos que saber de qué se trata. Nos incumbe a todos, ¿no? O un acuerdo. ¿Cuántos hacen acuerdos? ¿No? Y cuando nosotros hacemos contratos o acuerdos, nos ligamos de alguna manera, en palabra, en obra. Nos ligamos estamos comprometidos a cumplir, ¿no es cierto? Estas cosas. Dice, entre dos o más partes. Pero el pacto entre Dios y nosotros, ¿no es cierto?, el género humano, es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, yo le hablo al Señor a través de la oración, amén. Él me habla a mí a través de la palabra, es cierto, es verdad eso. Pero también dice que Él se comunica, ha escogido esta modalidad, este medio, para comunicarse con nosotros a través del pacto. Porque Él se acuerda del pacto que hizo, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, los pactos que hacemos nosotros, traemos el matrimonio, que es lo más, lo que más nosotros nos enseña, el ejemplo más común. Entonces, cuando te acordás de que te casaste, ya hay cosas que no vas a hacer. ¿Amén? Hay cosas que ya te va a llamar a la reflexión, la conciencia misma te va a llamar, no, esto no. ¿Por qué? Porque hiciste un pacto. Entonces, de alguna manera, nos comunicamos nosotros a través de ese pacto. Y el Señor se comunica a través de Él, con nosotros. ¿Amén? Entonces dice, Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos. Lo primero que hace es se comunica a través de los pactos. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, los pactos hablan. Y sí, hablan, porque es una comunicación entre el Señor y nosotros, entre nosotros y el Señor. Nos relacionamos como con diferentes relaciones, amén, de compromiso sobre la tierra. Luego dice, nos redime, redimirnos. Redimirse, que el Señor nos redima, significa que nos libra de las dos muertes. Entonces eso es importante. Aquel que está redimido, los redimidos de Jehová. ¿Cuántos son redimidos? Amén. Somos redimidos. ¿Y qué significa eso? Una de las cosas que significa es que nos libró de las dos muertes. Porque la primera muerte, en Cristo hay resurrección. Cristo es resurrección y vida, o sea que no morimos nosotros eternamente. Sabemos que con el Señor somos resucitados. Amén. El que cree en el Señor no morirá para siempre. Y luego nos libra de la segunda muerte, que ya es el lago de fuego, ya es la segunda muerte del espíritu, porque el espíritu no muere nunca. Entonces el Señor nos libra.
Fíjate la importancia del pacto. Se comunica con nosotros a través de eso. Él se va a acordar y va a decir, no, yo lo voy a salvar. No, lo voy a librar de esta segunda muerte por el pacto que hice. Entonces esto es realmente importante y nos garantiza, es una garantía, ¿no? Garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Es la garantía, el pacto que Él estableció. Por eso, cuando uno se acuerda de lo que dijo y de lo que hizo, ahí lo cumple. Y Dios es fiel. Él cumple su pacto. Estas verdades reveladas en la Biblia, ¿dónde están reveladas? En la Biblia. En la Biblia. Entonces necesitamos revelación, necesitamos abrir los ojos de las cosas que están escritas en la palabra. Amén. Y son la base del cristianismo. Tenemos que saberlo. Entonces, el Señor tenemos un Dios de pacto. Hizo varios pactos para llegar al último pacto. Es un Dios de pacto, que Él lo que dice, lo hace. Sí es sí. Amén. Del pacto se relaciona con las promesas. Del pacto salen las promesas. Pero primero es un Dios de pacto. Amén. Es la base del cristianismo. La Biblia es el documento del pacto. Entonces, ¿cuántos tienen Biblia? A ver, vamos a levantarla así. Esto es un documento, tenemos que entenderlo. Cuando vos haces un pacto, un acuerdo, un contrato, ¿qué te dan? ¿No te dan un papel? Está registrado que estás haciendo un contrato, ¿no? Alquilás algo, comprás algo, bueno, hay un contrato. Y nosotros tenemos la Biblia, el contrato. Es muy importante, el documento. Y lo tenemos que tener siempre, lo tenemos que conocer. Si no conocemos las cláusulas, ¿no?, del contrato, vamos a perder. Perdemos muchas veces por no leer, o no te pasa a vos que, viste, compras un celular, compras lo que sea y te hacen firmar, pero en letra chiquita uno no lee lo que dice. Después queda, a veces, queda atado a un montón de cosas. Por eso hay que leer la palabra, porque al no conocerla muchas veces podemos quedar ligados o atados, ¿no?, a cosas que no nos convienen. Pero el Señor, acá está todo escrito para que seamos libres y bendecidos. Amén. La Biblia es el documento del pacto. El Antiguo y el Nuevo Testamento son en realidad los pactos, Antiguo y Nuevo. Amén. Nosotros decimos, tenemos que entender la palabra, decimos Antiguo y Nuevo Testamento, pero son en realidad pacto antiguo y pacto nuevo. Amén. Porque la palabra testamento proviene del vocablo latín pacto. Entonces, fíjate vos que nosotros tratamos con el Señor a través de un pacto, que es la Biblia, el documento. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿No? Amén. Entonces, una bendición poder revisar un poquito estas cosas. Vamos a continuar. Dice, existe un patrón con respecto a los pactos contenidos en la Biblia. Y dice, básicamente el patrón o el modelo, el Señor establece el modelo, el diseño. Él es el que hace el pacto. Eso es lo que significa allí, ¿no? Es la parte que toma la iniciativa. ¿Quién toma la iniciativa de hacer el pacto? El Señor. Amén. Que no se describe a sí misma y lo que ha hecho Él establece, no tiene por qué dar explicaciones. Lo hace Él, el pacto, porque sabe lo que conviene. Y lo recibimos nosotros. Luego hay una lista de obligaciones mutuas, porque Él lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Y nosotros lo que nos pide que hagamos para entrar en el pacto, también deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces hay una lista de obligaciones mutuas entre las distintas partes que intervienen en el pacto. A continuación está la parte que trata de las recompensas y los castigos que se relacionan con el cumplimiento o el quebrantamiento del pacto. Por eso el Señor lo que nos dice que hagamos es para bien, es porque nos quiere bendecir, nos quiere recompensar, ¿no? Es un Padre, es un Dios de pacto que realmente quiere bendecir, ama a aquel que escoge. Y nosotros, si nos sumamos, vamos a ser bendecidos. Gloria al Señor. Dice, la idea de pacto podría expresarse como que Dios habla a su pueblo. Decí conmigo, me habla. Me habla. Me habla a través del pacto. Por eso tenemos que conocerlo. Es algo que nos compete, porque nos está hablando de algo que nosotros tenemos que saber. Amén. ¿Cuántos, alguna vez han comprado por ejemplo, un terreno? ¿No es cierto? ¿Verdad que ahí
hay una lista también de cláusulas. Tenemos que saber cuáles son. ¿Qué obligación a mí me corresponde? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué no tengo que pagar? ¿Qué tiene que pagar el otro? ¿No? Tenemos que conocerlo. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué beneficios me trae a mí esto? Entonces, son cosas que realmente forman parte de la vida. Pero si nosotros estamos en pacto con Dios, todo lo de la vida va a ser bendecido. Amén. Entonces, habla a su pueblo y le dice, por ejemplo, ¿no? Si me amas y lo demuestras, porque yo puedo amar. Amén. Eso es verdad que todos amamos, pero demostrarlo a veces cuesta, ¿o no? A veces pasamos entre los mismos integrantes de la familia, ¿no? Yo le digo a los chicos, vos amás a tu hermano, dale un beso. Te levantaste a la mañana, bueno, saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Yo no lo digo solo acá, en la casa de Dios, lo digo en casa también. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Pero qué lindo es eso. Hay que demostrar el amor. Matrimonio, demostrar el amor. Con Dios hay que demostrar el amor, ¿no? Porque yo te digo, yo te amo, yo te sigo, yo te voy, pero después no lo demostramos. Y el Señor lo tomará, dirá, ¿me ama o no me ama? ¿No? Entonces hay que amarlo y demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Escuchándolo, guardando sus preceptos. Entonces ahí entra a correr el pacto, porque es algo mutuo. Amén. Tenemos que entender nosotros que podemos invalidar el pacto. Si el Señor dice que va a hacer algo, pero nosotros no nos interesa, nosotros podemos cortar esa bendición. Amén. Entonces, si Él ve que nosotros vamos queriendo, no que somos perfectos, que ya lo alcanzamos, pero que Él ve que uno quiere escucharlo, entonces ahí dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo consagrado. Mirá vos, tremendo, ¿eh? Y mi propiedad personal. Entonces el Señor, cuando ve que, bueno, me ama, vení conmigo, vas a estar conmigo, vas a ser mi propiedad personal. Eso es tremendo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Es un Dios de bendición. Es un Dios de bendición. Qué lindo, ¿no? A mí se me hace la piel, ¿no? De estar con el Señor, ser mi propiedad. Uno quiere tener un coche, qué lindo que es, ¿no? Algo, o tener un logro, pero tener como propiedad, ¿no es cierto?, al Señor y que Él nos tenga a nosotros, es lo más, ¿no? Y dice, y todas mis bendiciones estarán sobre ti. Hay mucho por ganar. Hay mucho por ganar y hay mucho por perder si nosotros no estamos en pacto con Dios, ¿no? Es tremendo esto. Dice, pero si me abandonas, mira, tendrás que experimentar qué duro es dejar a tu Dios. Es tremendo, ¿no? Y a veces vemos dureza en corazones, que es un trato por las malas, ¿no? Porque hay mucha dureza. En cambio, si nosotros vamos entendiendo de qué sirve predicar la palabra y escuchar la palabra, sirve para que se ablande el corazón, sirve para que podamos comprender y por las buenas, ¿por qué nos habla el Señor? ¿Por qué hablamos a un hijo? Mira, no es necesario ir enseguida y darle un chirlo, ¿no? Pero si uno le habla y le habla y le habla y lo entiende y hace caso, no va a hacer falta, ¿no es cierto?, una buena paliza. Por eso es necesario escuchar, es necesario recibir. El Señor quiere por las buenas. Ahora, si el que es duro, va a recibir látigo o azote. Y bueno, vamos a continuar. La cuestión es entrar. No, pero por las buenas. No queremos por las malas. A veces las orejas quedan así, ¿no? Porque no se hace caso. Largas. Gloria a Dios. Y la mano, viste que te deja colorado. El otro día hablaba con una hermana y me decía, no lo pude entender. Y le cuesta entender todavía. Y dice, me está dando de cachetadas el Señor. Y yo no lo entendía y me hablaban y no lo entendía. Pero me da de cachetada y me lo repetía, ¿no? Y yo digo, bueno, parece que le está quedando colorado, ¿no? Y bueno, y a veces hace falta eso. Pero no es voluntad del Señor. Tenemos que comprender esto. Seamos dóciles. Amén, seamos dóciles. El pacto es como Dios decidió inicialmente. ¿Cuándo esto? En el principio. Amén. Tratar con la humanidad. Y esto lo sabemos a partir del estudio del pacto eterno. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas.
El pacto del principio, del comienzo, el primero, que se llama pacto eterno. Y el último, que se llama pacto de gracia. Amén. Entonces, primero, ¿cómo se llama? Pacto eterno. Pacto eterno. Y vamos a ver de qué se trata. El último, pacto de gracia, porque somos salvos por gracia. Amén. Pero no todo, no se puede desarrollar si no empieza desde acá. En el medio hay muchos pactos que el Señor hizo. Amén. Para llegar al nuevo pacto. Esto vamos a ver hoy. Rapidito, no tenemos mucho tiempo, pero queremos verlo. Es interesante y es importante. Amén. Pacto eterno. Mencionado en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, donde dice, y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pacto eterno, en el pacto eterno interviene Jesucristo, con su sangre. Amén. Pero esto es un pacto inicial, se estableció antes aún de la fundación del mundo, en el principio. Entonces, en este pacto, Dios Padre y el Hijo, ¿quién intervienen en el pacto eterno? Padre e Hijo. Padre e Hijo. Antes, en el comienzo, inicialmente, realizaron un acuerdo concerniente a los elegidos. Ellos pactaron por nosotros, los que estamos acá, los que somos sus hijos. Ellos acordaron. Seguramente el Padre le dijo, bueno, para redimir a la humanidad, yo la voy a crear, pero necesito que vos la redimas, porque se va a perder. Amén. ¿Vas a derramar tu sangre? ¿Vas a entregarte? ¿Vas a ir a la tierra? ¿Vas a hacer? Hicieron un pacto. ¿Vamos a salvar a la humanidad? Amén. El Espíritu Santo va a intervenir y los vamos a salvar. A los elegidos, que somos vos y yo, a los escogidos. Entonces ellos comenzaron con un pacto de salvación. Amén. Este pacto fue establecido antes que el universo fuera creado y consistía en que el Padre prometió traer al Hijo a todos cuantos el Padre lo diera. Como dice Juan capítulo 17. Amén. Dice, el apóstol Juan nos lo dice con claridad. Padre, los que tú me has dado. Entonces, ya vemos ahí cómo interviene en preexistencia. Antes de la existencia, ya hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Y nosotros, en calidad de espíritu, escuchamos al Padre. Y todos los que escuchamos al Padre, el Padre nos lleva a Cristo. Es lo que dice acá. Amén. Padre, los que tú me has dado. Entonces, Cristo es el camino al Padre acá en la tierra. Pero el que trae las almas y los espíritus a la salvación, a la redención, es el Padre. Se los entrega a Cristo. Amén. Dice, quiero que donde yo esté, estén también conmigo para que contemplen mi gloria. Ya tenemos una salvación, una bendición, una redención antes de haber sido creados. Mira vos, ya estamos bendecidos, por eso, en los lugares celestes, como dice la palabra. Amén. Para que contemplen mi gloria. Por eso dice la palabra escogidos para salvación. Decí conmigo, soy escogida, Soy escogido para salvarme. salvarme. Para eso el Señor me envió, no me envió para hacerme sufrir ni para perderme. Me envió para que yo sea salvo. Amén. Salva. Para contemplar su gloria. ¿Qué hicimos hace un rato? Contemplamos su gloria. Estuvimos con Él. Amén. Ese es un principio de algo que ocurre en la tierra y luego va a suceder en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, ¿lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque de acá no vamos para allá. Gloria a Dios, a contemplar su gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Y a vos y a mí nos amó el Señor, el Padre. Nos amaron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo antes de que creara el mundo. Es una bendición tremenda esto. El pacto eterno lleva entonces al pacto de la gracia. Decí conmigo, comienzo. Comienzo. Fin. Fin. Amén. El fin es este pacto maravilloso de la gracia. Mientras que el pacto eterno fue hecho entre el Padre y el Hijo, el pacto de la gracia es establecido entre Dios y nosotros, el hombre. Entonces ahí entra nuestra voluntad.
nuestro querer. Amén. Este último pacto es aquel en que Dios le promete al hombre salvación eterna. Qué maravilloso que es. ¿A cuántos le predicaron? Recibí a Cristo. Amén. El que cree en mí no tendrá sed jamás, no morirá eternamente. ¿No? Tenemos salvación eterna con Él, redención, por eso nos libra de la segunda muerte, sobre la base del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces ese es el último pacto. Ahí tiene que intervenir Cristo, pero para morir. Ya Él va a cumplir el pacto que hizo al principio. Por eso Dios cumple. Dios cumple. Dios lo que promete, cumple. ¿Cómo vamos a dudar de algo que Él nos promete? Que envió a su Hijo para que derramara toda su sangre, para que nosotros podamos recibir esa bendición. Es tremendo esto. Tal pacto se manifiesta en nuestro mundo hoy. Amén. En una sucesión de pactos adicionales que Dios hizo con los seres humanos. Y allí vemos como en el medio de estos dos pactos hay pactos que Él hizo con distintos hombres que nos traen bendición y preparan el camino para llegar al último pacto. Amén. Al pacto de gracia. Gloria a Dios. Este es un ejemplo, por ejemplo, un mandamiento, un precepto del Antiguo Testamento, Deuteronomio. Amarás a Yahvé, a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Este mandamiento está en el Nuevo Testamento también. Jesús lo dijo. Amarás al Señor tu Dios. No pasa de moda. Amén. Decí conmigo, Dios no pasa de moda. Dios no pasa de moda. Amén. No es una moda como hoy vemos, que decís, bueno, hoy se usa el pantalón, mañana no, Él no pasa de moda. Él dice y hace, ¿no? Por los siglos de los siglos. Amén. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces tenemos que tener cuidado con los pactos que hacemos. Mucho cuidado. Porque vos te ligás aún con un hombre y vas a tener que cumplir. Y cuántas veces, ligeramente, por eso dice, no hagas con ligereza, no promesas o pactos, porque después quedás ligado. Solo la sangre de Cristo lo puede cortar. Amén. Hay pactos con el diablo. Como el diablo es imitador de las cosas de Dios, ¿qué va a usar? Sangre. Porque los pactos con el diablo se hacen con sangre. Amén. Entonces, lo único que lo puede cortar es la sangre de Cristo, que es perfecta. Entonces, los pactos que hemos hecho, porque hoy vamos a romper pactos que no son de Dios, y vamos a unirnos al pacto, amén, de la gracia y al pacto eterno, al Dios que nos entregó a Jesucristo y su sangre a través de esta mesa. Va a ser confirmada la bendición, amén, pero lo que no es de Dios hay que cortarlo, porque muchas veces se han hecho pactos y eso se estimula hoy, mucho los pactos, pero ¿con quién estás haciendo el contrato? ¿Con quién te pones de acuerdo? Yo he conocido y hemos conocido muchos matrimonios que han dado sus anillos. ¿A quién se los diste para hacer un pacto? Amén, porque quedas ligado. Por eso se promueve mucho el pacto, pero en el pacto vos te ligás, te estás ligando. Por eso cuando aún el dinero te liga, los bienes, amén, a través de un contrato, te ligan con una persona, el comprador, vendedor. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y es muy importante comprenderlo. Por ejemplo, la sangre es digamos que es el vínculo que establece el pacto divino, amén, con el hombre. Pero acá en la tierra, la sangre de Cristo hablamos, ¿no? Pero acá en la tierra, la sangre, derramamiento de sangre, también te mete en pactos. Por ejemplo, a través de las relaciones sexuales, amén, en una mujer, primer relación sexual, se derrama sangre. Entonces ahí entran en pacto. Hoy el mundo no valora, por ejemplo, la virginidad. Sin embargo, Dios dice que es muy importante porque hay sangre en el medio. Entonces eso metió en pacto a un montón de hombres y a un montón de mujeres.
Dice ahí que una vez que se ratifica, se confirma, se lleva a cabo, nadie lo invalida. Entonces hay hombres y mujeres, aún dentro del pueblo de Dios, que todavía están ligados o ligadas en pacto con hombres o con mujeres en el pasado, porque no se rompió ese pacto. Amén. Hay pactos hechos entre hombres que están todavía vigentes y no se han roto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué nos queda ligada? El alma. El alma. Entonces tu alma está atada. Y los recuerdos vienen. Y pasaron años. Viste que en el mundo, yo hoy meditaba en esto y me acordaba de ese dicho que dice que nadie olvida el primer amor. ¿Ustedes escucharon ese dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ligadura. Porque si derramaste sangre, en el caso del hombre, intervino en ese derramamiento de sangre, entonces eso queda vigente. Y otra vez vuelve el recuerdo. Donde hay fuego, cenizas quedan. ¿Por qué se dice eso? Porque hay un contrato, hay un pacto, hay que romperlo. Amén. Con la sangre de Cristo. La mente, ¿qué ataca el enemigo? La mente. Entonces va a venir, y va a venir, y va a venir. Se va a ir por un tiempo y va a volver. Porque hay un pacto de sangre. Entonces hay que cortar los pactos. Decí conmigo, vamos a cortar pactos hoy. Vamos a cortar Gloria pactos. a Dios. Vamos a ver un poquito en el medio. Gloria al Señor. Tenemos tiempo para revisar un poquito los pactos intermedios. Decí conmigo, pacto intermedio. Pacto intermedio. ¿Cuál es el del principio? El eterno. El eterno. ¿Entre quién estuvo hecho el pacto eterno? Padre e hijo. Padre e hijo. ¿El último? El de la gracia. El de la gracia. ¿Con quién se realizó ese pacto? Padre y hombre. Gloria al Señor. Amén. Dios y el hombre. Entonces, necesitamos comprender. Ahora vamos a ver los pactos intermedios. El primero, Génesis, capítulo 3, versículo 15 al 17. Vamos a tocar 5 para que no se haga muy extensivo. Decí, me voy a ir bendecido. Me voy a ir bendecido. En victoria. Gloria a Dios. Le vamos a pisar la cabeza al enemigo que nos quiere cortar la bendición. Gloria a Dios. Y vamos a establecer esa bendición sobre nuestras vidas. A la mujer le dijo, en el 15, desde el 15, gloria a Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Tenemos guerra. Hay guerra. Decí conmigo, hay guerra. Sí o sí hay guerra. Amén. Con el enemigo tenemos guerra. Entonces él siempre va a venir a meternos en pactos y en contratos y acuerdos que no van. ¿Por qué? Porque nos quiere desactivar. Porque la mujer, como iglesia, ¿no? Como hijos de Dios, hijas de Dios, sabemos que él sabe que nosotros lo podemos vencer. Entonces nos quiere desactivar. Amén. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Mirá cómo esa maldición vino sobre la mujer, literal, ¿no? Porque bien que duele tener un hijo. Dios, tremendo. Ay, Señor, yo cuando tuve al primero dije, nunca más, estaba ahí, dije, nunca más. Y después, bueno, me olvidé. Me olvidé. El médico me decía todas, dice lo mismo. Ya, por la gracia de Dios, pues que vino la gracia, ¿no? Vino la gracia. Gloria al Señor. Pero ahí me acordaba yo del enemigo, decía, mira, que si no hubiese sido, ¿no? Pero qué culpa. Claro, estaba un poco con tanto dolor, medio renegada ahí. No sé, a lo mejor me pasó a mí, a vos no. Santificada, bendecida, ¿no? Decía gloria. Después ya los últimos, sí, yo gloria al Señor. Ya estaba teniendo a los chicos, pero dándole gloria a Dios. Al principio estaba mal con Satanás. Gloria a Dios. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, bueno, sabemos que hubo allí un dictamen divino. Amén, que se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo. Pero nosotros tenemos posibilidades en Cristo de ser bendecidos. Por eso, con la última, con Victoria, no tuve dolores.
No tuve dolores. Le pedí al Señor, yo quiero disfrutar de esto. Me dolió cuando nació, cuando salió, pero no tuve dolores. Entonces, quise experimentar la bendición de Dios. El Señor nos bendice. Ahí la veo acá a Gaby, que seguro que tiene testimonio. Cuando uno viene hablando de cosas, nosotros tenemos testimonio en nuestro corazón que es así. Porque lo hemos vivido. Muchas cosas o las vivimos. Entonces, el pecado de Adán y Eva hundió a toda la raza humana, amén, en muerte. Entonces, es tremendo esto. Entonces, posteriormente Dios hizo un pacto. El primer pacto es el pacto adámico. Dios hizo un pacto con toda la raza humana. Ya no solamente lo hizo con Adán y Eva, porque ellos cayeron en pecado, ¿no? Y ese pecado fue trasladado, nos hundió, así conmigo, Adán y Eva nos hundió en el fango. Tremendo, Dios. ¿Qué hacemos cuando los vamos a ver allá? Te bendigo en el nombre de Jesús. Tremendo, ¿no? Y por causa de eso, Dios hizo un pacto con toda la raza humana, ¿no? De que por cuanto todos pecaron, íbamos a ser destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjate vos la importancia del pacto. Ellos rompieron el pacto y por causa de ellos pasó a toda la humanidad. Entonces si nosotros rompemos el pacto con Dios, ¿no caerán las consecuencias sobre nuestros seres queridos? Van a caer las consecuencias. Entonces esto nos enseña, amén, esto nos tiene que enseñar. Posteriormente el segundo pacto, vamos a ir a Génesis capítulo 9, es el noémico, el que hizo Dios con Noé. Génesis 9, 12 al 16. Vamos a ir del 25 al 28. Capítulo 9, del 25 al 28, para ser más rápido. Sabemos que Noé tuvo 3 hijos. Amén. El Señor exterminó la humanidad por causa de la maldad. E hizo un nuevo pacto con Noé. Y la bendición cayó sobre Sem. Fíjate, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. De ahí otra vez vuelve el mal del principio, ¿no? Ahí viene esa serpiente que engañó a Adán y Eva y a la raza humana, cayó sobre Canaán, ¿no? Y de ahí otra vez la intervención de Satanás. Entonces es muy importante esto, porque son las líneas, esas líneas divinas o esas líneas desde donde salen el inicio, ¿no? Las bendiciones o las maldiciones en esta nueva oportunidad. Entonces, el primero va para el enemigo. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Entonces, de la línea de Sem viene el Mesías. Amén. Mira vos, desde el principio, tenemos que saber estas cosas. De Sem viene la bendición. Decí conmigo de Sem. Entonces escogió a un hijo para que de allí venga la bendición. En el final escogió a su único hijo, amén, al unigénito del Padre, para que de él venga la bendición a toda la humanidad. Entonces, y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. No, me fui. Estoy en el medio, en el 26. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. En el 27 dice, engrandezca Dios a Jafet. De la línea de Jafet venimos los gentiles. Amén. Porque dice, y habite en las tierras de Sem. Entonces, de alguna manera, nosotros entramos allí, a través de Jafet. Sem representaría el pueblo escogido. Nosotros los gentiles. Amén, que entramos, habitamos, somos participantes de la bendición. Y sea Canaán su siervo. ¿El enemigo dónde va a estar? Debajo de nuestros pies. Tremendo esto, ¿no? Es una promesa, es un pacto, el pacto noémico es de promesa también, que iba a poner al enemigo debajo de nuestros pies. También se lo dijo a Abraham, acá lo dice en otras palabras. Amén. Entonces, una bendición esta profecía, porque ya nos metió el Señor acá. Primero ya estábamos allá, metidos en la bendición antes de la fundación del mundo. Amén. En el comienzo. Luego ya desde acá ya nos metió.
Y mira cuánto pasó, y nosotros recién vivimos ahora, pero nosotros estábamos metidos ahí, en esa bendición. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el segundo pacto, el de Noé. Vamos al tercero. Gloria a Dios. El tercer pacto es el abrahámico, de Abraham, ¿no? Pero así se llama. Amplía y confirma las promesas de los descendientes hechas a justamente el de Abraham estamos viendo. Amén. El pacto antiguo, el Moisés, amén, amplía, lo perfecciona al de Moisés, al de Noé, el pacto que hizo con Abraham. A ver, el versículo está en Génesis 17, 7 al 10. Este pacto que hizo con Abraham es maravilloso. Gloria a Dios. Porque dice que tenía 99 años. Decí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tenía 99, gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Y lo llamó para hacer un pacto con él. Entonces, ¿esto qué nos deja a nosotros? Porque son ejemplos. Ya estos pactos ya se cumplieron. Pero nos dejan el ejemplo a nosotros. Nos dejan la bendición a nosotros. Nos dejan la enseñanza. Decí conmigo, nos enseña el Señor. Enseña. Amén. A través de su palabra toda nos va enseñando. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nunca es tarde. Amén. 99 años. Y lo llamó. Lo llamó para que entre en pacto. Entonces, una persona puede ser bien grande y el Señor te llama y vas a ser de bendición. Amén. Y te va a bendecir el Señor. Dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo. Decí conmigo, pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Es impresionante esto. El Señor no rompe los pactos. El Señor los establece y ahí quedan. Pero estos fueron necesarios. Amén. Estos fueron necesarios. Abraham significa padre de muchedumbre, de multitudes. Entonces este es un pacto que hoy entramos nosotros, porque somos la descendencia. Entonces, si bien ya pasó, pero de alguna manera la bendición nosotros la recibimos. ¿Sí? Entonces, y si te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Todos hoy tenemos que entrar a Canaán. Todos. Entrar en la bendición. El Señor tiene posesiones espirituales, terrenales, para darnos a nosotros. Tiene esas bendiciones, están preparadas para todos nosotros. Amén. Perpetuamente por todas las generaciones. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. ¿Cuál es la condición? Guardar el pacto. Guardar el pacto. El Señor lo va a guardar. Abraham lo tenía que guardar. Nosotros también. Y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Por eso es muy importante que nosotros le seamos fieles al Señor. Amén. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, ese pacto es maravilloso, porque acá habla de circuncisión del corazón, lo veíamos el otro día. En el versículo 1, creo que dice, a ver, mira, era de 99 años cuando se le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces eso es circuncidar tu corazón. Cambia. Decí conmigo, el Señor nos dice que cambiemos. No tiene nada que ver con el eslogan que hoy usan. No. Pero nosotros tenemos que cambiar de verdad. No de mentira, como pasa. Amén. De verdad. Gloria al Señor. Decí conmigo, cambiemos. No digas. No digas a ver si me meto en problemas. No. Gloria al Señor. Volvemos al 10. Entonces tenía 99 años, le dijo que sea perfecto, circuncida tu corazón, cambia, déjate tratar. Gloria a Dios. Y de esta promesa es maravilloso, ¿no? Porque se formó. Fue la promesa que forjó a la nación de Israel, porque era padre de muchedumbre. Y en Génesis 14, creo que
es 13, creo que es 14:13. Lo llamaron a él por primera vez hebreo, ¿no? Ahí está. Dice, anunció Abraham el hebreo. Entonces, fue el principio de la bendición, de la nación de Israel. Habíamos dicho que de los hijos de Noé se desprendía la bendición del Mesías y también del pueblo de Israel. Y nosotros entrábamos ahí. Entonces, fíjate cómo todo es necesario. Son acontecimientos que son necesarios que pasen. Amén. Entonces, de allí viene la nación de Israel. Vamos a continuar al cuarto pacto, que es el davídico. Tremendo pacto, ¿no? Cada vez mejor. Se van confirmando. Este es el que amplía, ¿no es cierto? Y confirma todas las bendiciones. A ver, vamos a ir a Jeremías, capítulo 33, versículo 20 y 21. ¿Cómo vamos? ¿Está aburrido o está bendecido? ¿Está bueno? A mí me bendijo. Hace bastante me está hablando de los pactos el Señor. Nosotros tenemos que ser gente de palabra. Trasladado hoy, ¿no? Gente de palabra. Por eso dice, tú sí sea sí, tú no sea no. Porque nosotros somos gente de pacto, gente de palabra, ¿no? Si te digo te amo, te amo. Por eso yo digo, de nada sirve... A mí me encanta abrazarlos, ¿no es cierto? Me encanta porque lo siento. Pero si yo no lo siento, no lo hago. Amén. Porque nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no, no. Yo muchas veces, me río para no llorar. Porque a veces me dicen, y sí, nos ha pasado, a vos también seguro, que te dijo, ¿cómo te quiero y te quiero y te quiero? Se pasaba, te quiero. Pero después... ¿Dónde está, no? ¿A dónde está la que me quería, no? O el que me quería. Entonces uno dice, te amo, te quiero, ¿no? Qué tremendo esto, pero el hombre se olvida. Fácil. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Yo en Batán me río mucho. Acá, soy más sobria. Pero bueno, los que me escuchan allá, nos reímos mucho. Es lindo compartir la palabra y vivirla. Porque nosotros la vivimos en diferentes situaciones hoy, no es antigua, la vivimos todos. Amén. Dice, así ha dicho Jehová, si pudieses invalidar mi pacto, mira vos, qué palabras tan tremendas, mira cómo él se juega, ¿no? Mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Decía el pacto con David. El pacto con David. Qué tremendo. El pacto con David no termina nunca. Es incondicional. Porque el día nunca va a dejar de ser día. La noche nunca va a faltar. Mira vos, él se comprometió. Así como yo digo que el día va a ser el día, la noche, mi pacto con David no va a dejar de ser nunca. Yo lo voy a cumplir. Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. ¿Qué significa? Que siempre va a haber alguien que esté sentado en el trono. Por eso es muy importante jugarse por Dios, comprometerse por Dios, bendecir y ministrar y preparar a nuestros descendientes para que se sienten. Si no nos sentamos nosotros, algún hijo, algún nieto, pero siempre tiene que haber alguien sentado en el trono del Señor. Que continúe, amén, continúe esta bendición tan grande. Y dice, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Nunca van a faltar ministros. Fíjate vos cómo esto también se confirma en el Nuevo Testamento. Él estableció ministros, estableció, amén, los ministerios para que bendigan. Amén, el sacerdocio no pasó. El hombre como sacerdote. Entonces esto sigue vigente hoy. Decí conmigo, sigue vigente hoy. Sigue vigente para hoy. Todos nosotros, para todos. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar, ni se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Siempre va a haber creyentes hasta la venida del Señor. Siempre. No van a faltar. Él los tiene preparados. Amén. Él tiene preparado a su pueblo. Entonces es un pacto
incondicional que Dios le prometió a David. Amén. Un linaje sin fin, real sin fin. El trono va a ser establecido por siempre y para siempre. Amén. Y de este pacto viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que mira la mesa acá, gloria al Señor. Acá tenemos el ministro. Pablo era el ministro de un nuevo pacto, pero Jesucristo es aquel que estableció el pacto con su sangre. Amén. El Hijo de Dios. ¿Cuántos aman al Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahí se completa la bendición. Como para que tengamos una idea, un resumen, digamos, de toda esta bendición que nosotros compartimos todos los domingos. Amén. Y establecemos nuevamente el pacto. ¿Qué significa que hoy, por ejemplo, compartamos la Santa Cena? Que estamos renovando el pacto. Entonces, cada vez que nosotros compartimos Santa Cena, decir conmigo, renuevo el pacto. Renuevo el pacto. Amén. Renuevo el pacto. Entonces, esto es importantísimo. Cristo nos lleva a ese nuevo pacto en su sangre. Entonces, cuando Jesucristo derramó su sangre y venció al enemigo del principio, allí ya no corren más los otros pactos. Por eso el pueblo de Israel se tiene que convertir a Cristo. Amén. Nosotros los gentiles nos hacemos cristianos. Entonces ya todos nosotros en pos de Cristo. Amén. Por supuesto respetando autoridades, ¿no es cierto? Respetando autoridades. Entonces el Señor nos garantiza. Amén. Es una garantía. La sangre de Cristo, decí conmigo, es una garantía. Es una garantía. Pero para los creyentes, para todos los que creemos, porque es a través de la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos salvación. El que cree en mí. Entonces ahí viene la fe. Porque el último pacto, ¿cómo se llamaba? Pacto de David. De gracia. El último. El pacto de gracia. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pacto de gracia, amén, es por la sangre de Cristo, es lo que Él hace, la sangre, derrama la sangre. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué sería nuestro cumplir el pacto en el último pacto? Tener fe. Si nosotros no tenemos fe, no podemos entrar en el pacto. Entonces, decí conmigo, el pacto de gracia. El pacto de gracia es para creyentes. Es para creyentes. Esto lo tenemos que saber. Nadie que no sea creyente puede entrar en el pacto de gracia. Porque por gracia somos salvos. Los que creemos. Entonces, esto es muy importante. Y ahí nos lleva a la importancia de la redención, al principio. Cómo necesitamos que el Señor nos redima de las dos muertes a través de la fe en Jesucristo. Una persona que no cree no puede entrar en el pacto de gracia. Entonces, decí conmigo, tengo que guardar mi fe. Tengo que guardar mi fe. La fe es la base del pacto de gracia. Amén. Porque es para el creyente. Es para el creyente. Es para los que creen. Entonces es muy importante la fe. ¿Y qué es lo que más ha atacado? La fe. Por eso, cuando tenemos situaciones difíciles, tenemos que comprender que tenemos que tener fe. Amén. Porque el diablo va a venir con duda para atacar. Entonces, por la fe nosotros entramos al pacto. Amén. Entramos y recibimos los beneficios, las promesas que el Señor tiene. Porque nos prometió un montón de cosas que son nuestras a través de la fe. Amén. Entonces, es una bendición. ¿Qué tenemos que hacer? No dudar. Yo te invito a que te pongas un segundo de pie.